Y me voy a acomodar un poquito para no hacer tanto lío. ¿Cómo andas, Pedro? Ok. Tal vez podemos empezar. Veo que somos 15 personas o 13 personas están de aquel lado de la pantalla. Acá hay 3 personas más y yo. Y van llegando. Para quienes no me conocen, me presento. No sé dónde debería ubicarme para que me vean mejor. Hola, soy Miguel. Hola, Martín. Y esta es la primera clase. Va a ser una clase muy introductoria. Si da el tiempo, voy a mostrar un ejemplo de un asistente que no es el que vamos a estar usando a lo largo del curso, excepto que alguien prefiera dedicarse a cosas que sea el asistente más apto para eso. Y voy a empezar con algunas cuestiones burocráticas. Bueno. La materia va a tener una aula virtual que pueden acceder con esa dirección. Después lo paso por mail. Quienes se inscribieron deberían, ya sea a posgrado o como curso de posgrado de forma o como materia optativa o especialidad, deberían tener acceso directamente. Y al resto también, excepto quienes estuvieron anotando en el formulario últimamente. Y vamos a usar el foro que tiene el aula virtual y hay una especie de sala de chat que se llama Zulip, que pueden acceder y es más interactivo si se quiere de alguna manera. Y como siempre, cualquier duda que tengan o pregunta que me quieran hacer, me pueden escribir directamente al mail. Ahora hago una breve descripción de los contenidos. Es leer el programa, no mucho más. Pero voy a empezar por los objetivos y va a haber algunas palabritas que tal vez me detenga en ellas. Entonces, la idea principal es que cuando terminen el curso puedan usar asistentes de prueba. Ya vamos a ver. La parte importante es, o la palabra más relevante es lo de asistentes. ¿Y para qué queremos usar asistentes de prueba? Bueno, para hacer lo que hacemos en papel, solo que el programa no solo nos va a ayudar a chequear que lo que queremos probar sea efectivamente algo que se deduce de nuestros axiomas, sino también ayudarnos a estructurar las pruebas, a estructurar las definiciones. Así que por eso es un asistente. Y si pensamos en qué significa formalizar matemática, algo en lo que nos vamos a detener a continuación, pareciera que tenemos que empezar de lo más básico, de los axiomas, y construir a partir de los axiomas toda nuestra teoría, todos los teoremas, todos los lemas que necesitamos. Y eso, si lo queremos hacer desde la nada misma, desde los axiomas, es un montón de trabajo. Entonces, la idea es no empezar desde cero, sino usar bibliotecas disponibles. Si quiero trabajar sobre teoría de números, bueno, ver cuál es el asistente que tiene más de teoría de números hecho para dedicarme a eso. Si quiero hacer pruebas de algún lenguaje o sobre lenguajes de programación o sobre arquitecturas de computadora, bueno, quizás elija otro asistente de prueba. ¿Por qué? Porque tienen más cosas hechas a partir de las cuales yo puedo empezar a construir y no tengo que empezar desde lo más básico.
Y algo muy importante que tal vez, que creo que también es importante cuando hacemos matemática en lápiz y papel, pero es mucho más importante cuando lo hacemos en un asistente de prueba, es pensar la estructura de lo que vamos a formalizar. Y para eso, tratar de descomponer los resultados más importantes en pequeños módulos que nos van acercando a esos resultados. Y tal vez pensar en las abstracciones correctas que nos evitan rehacer una y otra vez resultados muy particulares. Por supuesto que eso es una buena práctica en la matemática en general, pero acá se hace algo mucho más importante. Y por último, y relacionado con lo de construir sobre bibliotecas ya disponibles, es que, de vuelta, si nos ponemos a pensar, tengo que generar una prueba matemática en el sentido lógico del término para cada resultadito que quiero, eso tiene mucha pinta de ser muy pesado y muy alejado también de lo que hacemos en la matemática, ¿no? En la matemática usamos formas de razonamiento como analogías, o tengo un resultado muy general y lo aplico una y otra vez, o tengo un método de prueba y digo, si modifico esto en este método de prueba, puedo usarlo para probar esta otra cosa. Y algo que se parece a eso es esto de metaprogramación. Es decir, en vez de construir pasito a paso las demostraciones, hacemos programas que construyen parte o todas las demostraciones. Por favor, interrúmpanme, ya sea la gente de allá, de acá o de allá. ¿Y cuál es la idea o la estructura de la materia para tratar de lograr esos objetivos? Primero, hacer una introducción a lo que significa formalizar la matemática o formalizar la matemática. Entender qué significa que podamos verificar mecánicamente que una prueba sea correcta. Ver algunos asistentes de prueba basados en lo que se llama el sistema de tipos simples. En particular, asistentes sobre o con la arquitectura de LCF, de los cuales Isabel es un ejemplo, en particular en las dos versiones Isabel ZF e Isabel. Después de eso, vamos a pasar a lo que se llama la teoría de tipos dependientes, que es la metateoría que está por detrás de algunos de los asistentes más usados, como Agda, Todd y Lin. Lin es el que vamos a elegir a partir de, o el que nos vamos a centrar a partir de unas semanas, y es el más natural para la gente que hace matemáticas. Vamos a estudiar lo que se llama la correspondencia de Carl-Howard, que establece una correspondencia entre los tipos del sistema de tipos dependientes y las proposiciones matemáticas, y entre los términos de ese sistema de tipos y las pruebas matemáticas. Una cuestión particularmente sutil en teoría de tipos es cómo se representa la igualdad y qué consecuencias tiene eso para la formalización de matemáticas. Y los tipos inductivos y las familias de tipos son formas de definir relaciones y propiedades sobre estructuras matemáticas. Y también nos sirven para definir estructuras matemáticas. Y los registros son otro de los componentes o de las construcciones de los asistentes para construir estructuras y pruebas. Y después vamos a ver, podríamos decir que en la unidad 1 y 2 cubrimos los aspectos teóricos más importantes y empezamos a ver cuestiones prácticas. Y en la 3 ya nos centramos más en cuestiones eminentemente prácticas. ¿Sí? ¿Qué mecanismos de
de los lenguajes, de los asistentes, nos ayudan a estructurar correctamente las formalizaciones. Y algunas de estas cosas, como las coerciones, nos van a permitir utilizar convenciones usuales de la matemática. Por ejemplo, en matemática no tenemos que, si decimos x es un número, x es una variable sobre los naturales, también sabemos que es una variable sobre, podemos pensar que también es un real, que también es un racional. Bueno, en teoría de tipos eso es un poquito más difícil. Y el último punto es el último punto de los objetivos también, que es esto de metaprogramación. Y la definición de tácticas propias, que es esta forma de decir, bueno, ahora yo no voy a probar un pasito de una demostración, sino que voy a hacer un programa que analice lo que tengo que probar en este punto y trate de resolverlo lo más que pueda. Tal vez para crear nuevas obligaciones de prueba, qué sé yo. Ese es el contenido teórico y el contenido o la parte práctica está más del lado de ustedes. Digamos, es un curso que va a implicar mucho compromiso, si se quiere, de parte de ustedes, porque para aprobar la materia van a tener que hacer un proyecto de formalización. ¿Sí? ¿Y qué proyecto de formalización van a hacer? Bueno, el que les interese a alguien. ¿Sí? Kevin Buzzard es un matemático que es uno de los responsables de que el área de formalización o mecanización de la matemática sea algo que está de moda, y lo que dice es eso. ¿Cuál es el buen proyecto? Bueno, depende de los intereses, de la formación de cada. Y algunas ideas para definir el proyecto, puede ser algún tema en el que están trabajando, puede ser si están haciendo la carrera de grado y no tienen tema de trabajo final, puede ser algo que se transforme después en un trabajo final. Si no tienen ninguna idea, pueden agarrar una formalización que ya existe de algo y dicen, bueno, me gustaría agregarle esto otro. Y por último, podría ser que, por decir algo, en Isabel Hall está muy desarrollado algo de análisis y que el link no está tan desarrollado, entonces dicen, bueno, yo voy a llevar esto que está en Isabel Hall a link. Y eso puede ser un trabajo interesante por sí mismo. La burocracia. Bueno, va a haber 3 presentaciones. La primera va a ser el jueves 14 de septiembre y lo que van a tener que presentar en ese momento es la definición del tema a formalizar. Y en realidad, la idea es que ahí no solo digan, yo voy a formalizar, no sé, esta partecita de teoría de grupos, sino que digan, bueno, yo voy a formalizar esta partecita de teoría de grupos y lo voy a hacer de esta manera. ¿Sí? Y de esta manera es lo que vamos a llamar el blueprint de la formalización. Algo que van a escribir con cierto detalle para tener una hoja de ruta para ir avanzando en la formalización. ¿Sí? Porque si no, por ahí si empezamos a formalizar algo, quiero formalizar, no sé, que toda permutación finita se puede escribir como composición de transposiciones. Bueno, me pongo a escribir en la compu, en el asistente, y me pongo a hacer una cosa, me trabo un poco, me pongo a hacer otra cosa, y voy saltando de un lado a otro y por ahí eso es medio caótico. La idea es que el blueprint nos sirva como una palanca. Primero voy a definir los sitios, los voy a representar de esta manera, después voy a definir las transposiciones, después voy a definir las composiciones, lo que sea. Entonces, eso es lo que van a tener que entregar el 14 de septiembre. Y yo voy a hacer una evaluación de eso
donde la evaluación va a ser, me parece que es un blueprint que te va a ayudar, o tal vez tengas que modificar esto o aquello. La segunda presentación va a ser el jueves 19 de octubre y va a consistir en que nos cuenten los avances de la formalización que están haciendo, los problemas con los que se encontraron, y por último el coloquio va a ser el jueves 23 de noviembre, que es el último día. ¿Sí? La idea es que con esas tres presentaciones promocionen el curso. Y bueno, para regularizar hay que aprobar 2 de estas presentaciones, para promocionar 3. Me imagino que no va a dar mucha falta de regulatorios, pero si alguien no llega a las fechas, podemos ir hablando. Y si alguien tiene un régimen de estudiante especial, me avisa, cosa de acomodar las fechas. ¿Preguntas? Bueno, voy a ver el chat. Me dicen que se me escucha raro cuando te alejas del micrófono de la compu, pero yo creía que estaba usando el micrófono del... ¿Ahora me escuchan mejor? Creo que se escucha perfecto. Bueno, tal vez entonces dejo el de la compu y... Siento que el de la compu de cerca se escucha mucho mejor. Yo no escucho nada porque el audio sale por arriba, por la cámara, y podría cambiarlo, pero no sé si es buena idea. A ver ahora. Hola, ¿ahora se escucha? Sí, pero voy a subir el... ¿Ahora? Bueno, no sé si se mete audio cuando alguien habla, pero tal vez podemos usar esta configuración. Bueno, sigamos entonces. Y ahora voy a introducir la idea de formalizar matemática, pero tal vez sea un buen momento para escuchar qué piensan ustedes que es formalizar matemática. ¿O cuándo empezó esta idea de formalizar matemática? ¿O qué significados le dan ustedes a eso? Matemáticos usando lenguajes formales. Acá Joel dice que es hacer matemática usando lenguajes formales. ¿Y eso qué implica, digamos? Porque lenguajes formales pareciera ser solo escribir de una manera muy precisa. Utilización de reglas sintácticas. Bueno, sí. Acá Iván en el chat dice que se pueda chequear algorítmicamente que las cosas están bien. ¿Y alguna idea de cuándo surge esta idea de formalizar en los sentidos que están dando? Acá Antonio dice con Leibniz, Álvaro dice con los intentos de dar axiomas de Peano, por ahí. De hecho, Leibniz en realidad sí propuso algo que iba más allá de la matemática. Dijo, sería buenísimo tener
lo que él llamó el lenguaje característico, una cosa así, que era una idea de un lenguaje simbólico donde podíamos escribir cualquier argumento y si teníamos una duda si estaba bien o mal o quién tenía razón, solamente teníamos que aprender a calcular, ¿no? Entonces tenía una idea de una máquina que pudiese decidir qué argumentos estaban bien y cuáles no. Pero por supuesto estábamos muy lejos de las computadoras. Después una disquisición más o menos contemporánea con Leibniz son Descartes y Spinoza, y Descartes fue el primero que dijo, podemos hacer filosofía medio como hacen matemáticas los matemáticos, y Spinoza tiene un tratado axiomático sobre filosofía en general, ¿no? Perdón la gente de filosofía por estar hablando tan en el aire. Y en el siglo XIX, principalmente con Frege dice, bueno, necesitamos un lenguaje formal, porque no es muy segura la base en la que hacemos demostraciones. ¿Sí? La forma de hacer demostraciones, la matemática tenía como un norte, los elementos de Euclides, una forma muy rigurosa de hacer demostraciones, pero hacía falta algo más riguroso todavía. Entonces Leibniz propone algo que se llama la conceptografía en algunas traducciones, que era un lenguaje formal, ¿sí? Exactamente un lenguaje formal, un poco rebuscado en su forma de escribir, pero es lo que hoy consideramos un lenguaje formal, es decir, definimos qué símbolos podemos usar, cuáles combinaciones de esos símbolos son términos correctos, cuáles combinaciones de términos y otros símbolos son fórmulas. Y el paso siguiente es dar reglas de deducción que nos permitan decir cuándo un argumento es correcto. Perdón, me olvido de que me tengo que quedar más cerca de la coma. Frege hace eso creo que cerca de 1870, y acá en el chat Victoria dice, sí, menciona a Hilbert también, pero Hilbert es un poquito posterior a Frege, o las propuestas de Hilbert, y en el medio también aparecen Russell y Whitehead con los Principia. Pero, ¿qué es una prueba matemática? Y acá hay una definición, podríamos decir una definición operacional. Una prueba matemática es una secuencia de argumentos que convence a un lector o a una lectora educada. ¿Sí? Eso es básicamente lo que la gente que hace matemática considera que es una prueba. Una prueba es algo que aparece en un journal, que asumimos que lo leyó gente que puede verificar los argumentos que a veces apelan a intuiciones, o a veces argumentos que son incompletos. Pero la pregunta sigue siendo qué criterios tenemos para saber si una secuencia de argumentos es válida o no. Porque puede ser que la cultura general matemática de una época sea decir, estos son formas de argumentar válidas, y en otra época dejen de ser válidas, ¿no? Entonces, tenemos una definición formal que dice, no, una prueba matemática es una secuencia de argumentos que están basados en un conjunto de axiomas y se deducen formalmente las consecuencias usando reglas de deducciones formales, ¿sí? Y acá la palabra que aparece todo el tiempo es formal. Y formal se refiere a las formas, ¿sí? Yo voy a tener para cada conectivo reglas que me van a decir
digo, en algún sistema lógico posible, voy a tener reglas que me dicen, si vos querés deducir una conjunción, entonces tenés que poder probar ambas partes de la conjunción por separado. Y la pregunta es, ¿cuán lejos están esta idea de prueba de esta idea de prueba? Y Bourbaki decía esto. Quien quiera convencerse de la corrección perfecta de una prueba, difícilmente tenga que recurrir a alguna formalización completa de las que tenemos. Bourbaki se toma todo un esfuerzo para presentar la forma de formalizar, pero dice eso, en realidad no es tan necesario. En general, él, porque no había matemáticas, él se contenta con llevar la exposición a un punto donde su experiencia le dice que la traducción a un sistema formal no es más que un ejercicio de paciencia. ¿Sí? Sin embargo, un ejercicio muy tedioso. La corrección de un texto matemático se verifica comparándolo más o menos explícitamente con las reglas de un lenguaje formalizado. Entonces, lo que dice Bourbaki es, efectivamente necesitamos la formalización, pero podemos asumir que sabemos hacerlo. Y no es tan necesario que lo hagamos. Y además hacerlo es tedioso. Y entonces la pregunta es, ¿deberíamos formalizar? Porque la pregunta es, queremos tener corrección de nuestras pruebas matemáticas, queremos tener certeza de que lo que decimos es cierto, pero ¿de eso se trata la matemática? Y Giancarlo Rota dice, no, en realidad lo que interesa de hacer matemática es iluminarse. Y si los resultados o las proposiciones matemáticas fuesen, y ahí el subjuntivo me parece que es importante, fuesen formalmente verdaderas, pero no iluminadoras, entonces la matemática sería un juego curioso practicado por gente rara. Quizás una cosa no quita la otra. Pero me parece que sí, o mi lectura es que ese subjuntivo es muy importante. Porque si fuesen verdaderas, entonces, y no fueran iluminadoras, entonces no tendría sentido. Pero ¿cómo sigue estando la pregunta, cómo sabemos que son verdaderas? Y bueno, sigue razonando sobre por qué esta iluminación es tan importante. De hecho, hay mucha literatura sobre qué es una prueba matemática y qué es lo importante de las pruebas matemáticas. Y ahora vuelvo a Bourbaki y me pregunto, ¿es posible formalizar realmente? Formalizar en el sentido que el mismo Bourbaki decía, llevar todo a un lenguaje formal donde deducimos todo a partir de reglas. Y Bourbaki en el 50, fines de los 50, dice, no se necesita mucha experiencia para darse cuenta que ese proyecto es absolutamente irrealizable. La prueba más pequeña del principio de la teoría de conjuntos requeriría cientos de signos para su completa formalización. Pero hay algo que no dice Bourbaki.
Lo que no dice Bourbaki es que no solo escribir una prueba formal es difícil, sino que verificar una prueba formal es algo absolutamente mecánico y por lo tanto algo en lo cual nos podemos equivocar una y otra vez sin darnos cuenta casi. Porque si tenemos cientos de signos matemáticos y tenemos que tracear o seguir cómo son los pasos y estar comprobando con nuestra lista de reglas si cometimos o no algún error, puede ser difícil. Pero puede ser difícil porque somos personas. Para una computadora eso es una trivialidad, ¿sí? Entonces, como es algo mecánico, lo hagamos con una computadora. Y acá volvemos a Leibniz. Entonces, esa idea de verificar mecánicamente los argumentos ya fue dada por Leibniz hace tanto tiempo. Pero ahora el salto, que es un salto que empezó más o menos en los 60, o fines de los 60, es que no solo tenemos programas que verifican la corrección, sino también programas que asisten en la construcción de pruebas matemáticas. Y ya ahora cambia el panorama. Porque esto que para Bourbaki era imposible, pensando que teníamos que escribir a mano, signo tras signo, regla tras regla, bueno, ahora lo podemos hacerlo en la compu. Y tenemos todos los beneficios de hacerlos en la compu. Podemos copiar, pegar, podemos tener programitas que me dicen, bueno, usa aquel lema y aquel lema tendrá su propia definición formal, pero si yo lo puedo usar y el asistente me asegura que lo estoy usando bien, entonces ya no estoy reduciendo todo al nivel de simbolito, 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 sino a una cosa más estructurada. Y esto es lo que me parece hace factible la formalización completa y por lo tanto invalida al menos esa parte del argumento de Bourbaki. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y ahora me gustaría saber quiénes no vieron nunca la presentación de un sistema formal o de pruebas lógicas. Bueno, si nadie dice nada, asumo que puedo seguir. Entonces, si formalizar es traducir un sistema completamente formal, las definiciones y las pruebas matemáticas, la pregunta es, ¿qué es un lenguaje formal? ¿O qué es un sistema formal? Entonces, vamos a asumir que hay una lógica, que una lógica va a tener su propio lenguaje, va a ser la parte pura de la lógica, donde vamos a tener conectivos como el i, el o, la negación, la multiplicación, la constante que representa la falsedad, la constante que representa la verdad, y cuantificadores como para todo y existe. ¿Sí? Con eso no podemos hacer nada, pero sí podemos decir, si yo tengo una proposición phi y una proposición psi, entonces para probar que phi y psi se deduce de mis axiomas, lo que tengo que hacer es probar phi y probar psi de mis axiomas. Esa es una regla, y otra regla que representa o formaliza un método de razonamiento matemático, el método que dice, si querés probar que algo es cierto, asumí que es falso, llega a una contradicción y entonces tenés una prueba de que es cierto. Entonces, si yo quiero probar phi, lo que puedo hacer es construir una prueba de bottom usando como hipótesis la negación de phi. ¿Sí? Eso es lo que se llama la regla de reducción al absurdo.
Y hay sistemas lógicos, en particular la lógica intuicionista, que rechaza esa regla. Dice, no, yo esa regla no quiero usarla. Y esa es la parte puramente lógica, que es agnóstica de cualquier teoría matemática. No me está hablando de ni la aritmética, ni de los conjuntos, ni de los grupos, no me habla de nada. Para empezar a hablar de cosas concretas, tengo que introducir símbolos que van a representar operadores. Por ejemplo, si estoy hablando de la aritmética, voy a tener el sucesor, la suma, la multiplicación y un símbolo que representa el cero. Estos se van a llamar símbolos de función y voy a tener otros símbolos como el igual y el menor como símbolos de relación, ¿sí? Los símbolos de función me van a permitir construir términos, por ejemplo, el sucesor del cero, o ese es un término, o sucesor de cero más sucesor de cero. Y también combinando los términos con los símbolos de relación, voy a poder construir fórmulas. Por ejemplo, sucesor de cero es igual a sucesor de cero más sucesor de cero. Y también puedo usar variables, por ejemplo, puedo decir que x es menor al sucesor de x y puedo construir una afirmación universal diciendo para todo x, x es menor del sucesor de x. Y cuando tenemos completa la formalización para empezar a demostrar cosas, definiendo un conjunto de axiomas o esquema de axiomas. Por ejemplo, un axioma dice que la igualdad es reflexiva. Para todo x, x es igual a x. Y creo que no tengo más nada. Y nos falta una hora y 20. ¿Qué hacemos? Una demo, dice Pedro. Y voy a hacer una demo de un asistente que no vamos a usar casi, pero sí es uno de los que tenía ganas de mostrar. Ahora tengo que agrandar. ¿Cómo se hace? Así. Y tengo que presentar. Te escucho. Si es la ventana más angosta, encaja mejor. Depende del formato de pantalla que usamos los chicos. Ok. Preguntarle cómo mover mejor. Denme un momento que... ¿Cómo ven esa... ¿Se ve bien esa pantalla? Genial. Bueno, yo debería ponerme del otro lado o voy viendo acá en la... Bueno, creo que lo puedo ver acá. Este es el asistente de prueba que se llama Isabel ZF. ZF es por Zermelo Frenkel. Y lo que voy a mostrarles es un... bueno, no voy a intentar muchas cosas. Bien. Lo que voy a mostrar es cómo podemos construir una prueba de que la unión distribuye con la intersección en este asistente de prueba. Así que, ¿cuáles son los axiomas? Si escribo acá, ¿se lee algo? Si escribo ese epsilon, ¿se lee? No. Bien. Bueno. Capaz que No tenés. está chiquito ahí abajo.
no responde control. Ahí está, se prendió algo. No responde. Ya sé lo que pasa. Esto está muy chico. Debe estar descalibrado. Ahí se ve. No, que no se mueve. Miguel, tiene el control de... Acá. Gracias, Mati. Igual no hace zoom, che. Ahora díganme si se ve acá abajo. Algo dicen que sí. Sí, dicen que sí. Ok. Un poco. No está funcionando. Bueno, no importa. Creo que me puedo conectar. Entonces, la axiomatización de teoría de conjuntos en primer orden tiene un solo símbolo de relación, que es el pertenece, y no hay ningún símbolo de función. Y tenemos axiomas. Se puede ver en lo que filma la cámara de la compu de Miguel. Pero está bien, puedo usar mi cámara. Entonces, no estoy seguro. En realidad no están viendo con mi cámara y mi cámara no estoy seguro que sea la mejor. Si escribo ahí, ¿se ve? Ok, bueno. Entonces voy a escribir acá. Decía que tenemos un solo símbolo de relación, que es el pertenece, y usando el pertenece y los conectivos podemos definir, por ejemplo, cuando un conjunto X es un subconjunto de Y. Y esto lo definimos, es una abreviatura, algo que vamos a hacer muchas veces, como para todo Z, si Z pertenece a X, entonces Z pertenece a Y. Y podemos definir cuando X es igual a Y como X es un subconjunto de Y, conjunción Y es un subconjunto de X. ¿Sí? Y entonces ahora, pensando en esta definición del igual, si quiero pensar cómo demostrar la igualdad de esa, puedo decir, bueno, para demostrar que dos conjuntos son iguales, lo que hago es ver que cada uno está incluido en el otro, y para ver que cada uno está incluido en el otro, tengo que tomar un elemento del primero y demostrar que está en el segundo. ¿Sí? Fíjense que estoy leyendo informalmente lo que dicen los axiomas y no estoy pensando todo el tiempo en las reglas de cómo pruebo un para todos, cómo pruebo un implica. Dicho de otro modo, formalizar no implica olvidarse los razonamientos matemáticos. Más bien al revés. Pensemos en cómo uso el razonamiento intuitivo o informal para llevarlo a razonamientos formales.
debería contarles también cómo está definida la unión y cómo está definida la intersección, pero vamos a pasar eso por alto. ¿Dónde estoy? Ahí. Entonces, acá, lo que en este asistente lo que tengo que decir es, bueno, yo voy a trabajar en una teoría, es un archivo que se llama ejemplo, que importa ZF. ¿Y qué es ZF? No sé si voy a... ZF es la formalización de teoría de conjuntos desde la nada. Se llamaba ZF base. Entonces, acá tengo, por ejemplo, que mem es mi único símbolo de relación, ¿sí? No importa cómo está definido esto. Tengo el conjunto vacío, que acá, a diferencia, hay una discrepancia con la formalización de teoría de conjuntos en los libros, donde en los libros no hay un símbolo de función para el conjunto vacío. Acá sí. ¿Por qué? Por conveniencia. ¿Sí? Entonces ahí vemos que formalizar en un asistente de prueba implica hacer algunas selecciones que se pueden apartar de la formalización de los libros, pero que podemos justificar por métodos externos que tienen sentido. Voy a volver. Tengo, por ejemplo, un símbolo de función también para el conjunto potencia de un conjunto. Tengo un conjunto infinito. Tengo la unión de un conjunto. Y ahora voy a volver a lo que tenía, porque volviendo a lo que tenía, entonces yo tengo definido en el lenguaje la unión, que es un operador entre dos conjuntos, A en este caso, y la intersección de otros dos conjuntos B y C. Acá, arriba. Si yo no digo nada sobre las variables, sobre A, B y C, pueden asumir que son variables universalmente cuantificadas, ¿sí? Como habitualmente es en matemática. Entonces, ¿cómo pruebo que el lado derecho de esta igualdad, del lado izquierdo, es igual al lado derecho? Bueno, como dije, puedo probar que el lado derecho está incluido en el izquierdo y viceversa. ¿Y cómo pruebo que el lado derecho está incluido en el izquierdo? Lo pruebo, como dije antes. Me fijo cuál es la definición de contención, es un para todo. Entonces digo, bueno, fija un X, sea X, algo que vive en la unión entre A y la intersección de B y C. Entonces, por definición de la unión, yo puedo deducir que X está en A o que X está en la intersección. Y eso, y acá aparece algo que dice simplemente, podríamos leerlo. ¿Eso se deduce de qué? Bueno, se deduce de la definición de la unión. Veamos qué es la unión. Si vemos qué es la unión, está raro. Porque dice A unión B es la unión de
de otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Es el par no ordenado de A con B. Y el par no ordenado de A con B es cosas muy raras. Entonces vamos a volver a donde teníamos, a donde veníamos antes. Pero si yo no estoy seguro por qué vale eso, puedo decirle, usamos el lema que me habla de la eliminación. ¿Cómo se llama? No. Bueno. Un de uno. Bueno. Esto me pasa por improvisar. Pero básicamente, ya vamos a ver cómo lo... Acá me había perdido alguna pregunta de Iván. Dice, los libros usan el símbolo vacío. ¿Qué diferencia habría con esto? Que podemos deducir que existe un conjunto que no tiene ningún elemento a partir de los axiomas de teoría de conjuntos y podemos probar que ese conjunto es único y como probamos que ese conjunto es único, entonces lo podemos nombrar. El símbolo no importa, que me la respuesta. Podría haberse llamado J igual, digamos. Sí, pero no sé si Iván se refiere a eso. Acá Pedro dice que el símbolo no importa. Digamos, la forma del símbolo no importa. Voy a... y acá se tomaría como axioma la existencia de cero. Sí, hay un símbolo de función, es decir, una constante, que es el cero. Y hay un axioma que dice que el cero no tiene ningún elemento. Básicamente sabemos, por lo que sabemos de teoría de conjuntos, que algo está en la unión de dos conjuntos si está en uno o está en el otro, ¿sí? Y de eso, como estamos asumiendo esto, podemos deducir que X está en A o X está en la intersección de B con C. Acá la palabrita then está diciendo lo único que podés usar para deducir esto que está después del hub, es la hipótesis que X está en A, unión B intersección C. Si entonces ya deduje que X está en A o X está en B o C, puedo considerar dos casos. Que X esté en E, que X esté en A, o que X está en B intersección C, ¿sí? Y eso pongo puntitos, punto, pero podría poner también, bueno, voy a dejar así, que es obvio, puntito es más sencillo que sim, y dice, bueno, si X está en A o X está en B intersección C, o X está en A o X está en B intersección C. ¿Sí? Es como, si se quiere, es pasar del lenguaje, de la lógica, al metalenguaje del asistente. Y si yo tengo esos dos casos, fíjense que lo que quería probar es que X, asumiendo que X estaba en A unión B intersección C, quería probar que X está en A unión B intersección A unión C. Y para probar que algo está en la intersección, tengo que probar que algo está que ese algo está en ambos subconjuntos. Entonces, si ahora empiezo otra prueba para probar esto que estoy... Empiezo otra prueba
local para probar esta partecita. Y para probar esta partecita yo le voy a decir, voy a usar casos. Y los casos que voy a usar son los que consideré antes, ¿sí? El cases este sabe que antes había hecho este análisis por casos, entonces fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a borrar esto. Y cuando yo puse proof cases, el asistente me dice, mira, vos podés, como decís que vas a probar lo que tenés que probar por casos, podés usar esta estructura de prueba. Y de repente me aparece solo, ¿sí? Acá claramente estamos viendo que el asistente nos está asistiendo. También ya nos estaba asistiendo cuando bueno, perdón, no sé qué iba a decir. Entonces, ahora, abajo, algo que no había dicho, es que abajo vamos viendo qué es lo que tenemos que probar en cada momento. En el caso 1, lo que tengo que probar es que si x está en, asumiendo que x está en A, tengo que probar que x está en la intersección. ¿Y cómo pruebo que x está en la intersección? Bueno, acá sí voy a usar explícitamente cómo quiero mostrárselo. Voy a usar para eso el lema que me dice que para probar que C está en la intersección, fíjense de vuelta abajo, si quiero demostrar que un elemento C cualquiera está en la intersección de A con B, tengo que demostrar que C está en A y tengo que demostrar que C está en B, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama la introducción de la intersección en este asistente. O en esta teoría de este asistente, mejor dicho. Pero yo puedo probar eso porque tengo que, como hipótesis, fíjense, acá abajo tengo que x está en A. Y como sé que x está en A, puedo usar la introducción de la unión para decir, como sé que x está en A, entonces x está en A unión B, y como sé que x está en A, x está en A unión C, ¿sí? Y entonces usando eso puedo completar la prueba. En realidad, usar estos dos lemas, la introducción de la intersección y la introducción 1, acá debería también usar, no, está bien, y la introducción 1 de la unión, ya están en lo que se llama el simplificador. Es decir, los lemas que conoce SIMP, el método SIMP, ya están. Entonces yo puedo eliminarlo y me queda la prueba. Entonces, en este otro caso, también puedo terminar la prueba así. Es decir, que yo acabo de probar que X está en A unión B, intersección, acá abajo me está diciendo eso. Acabo de probar que X está en A unión B, intersección A unión C, y listo. Así que terminé esa prueba. Así que ya puedo completar. Puedo decir que lo voy a copiar de acá abajo, o mejor dicho, de acá arriba. Bueno. No, en realidad tendría que... Vamos a hacer una cosa.
Ese ya lo probé. Como que otro bloque, o sea, un bloque para todo eso. No. Perdón. Entonces, ¿qué probó? En realidad, si yo saco esto, ahí va a quedar bien. Capaz que quede. ¿Por qué? Bueno, voy. Abajo todo te va a dar el show, me parece. El show lo que tenía. X pertenece a. El show. X pertenece al lado derecho. Ahí está. Gracias. Y acá esto. Entonces, puntito es mucho menos que puntito, puntito. Es decir, es algo más básico, pero podemos poner by sim para ser más. Y entonces, acabamos de probar lo primero que queríamos probar, que es la inclusión para un lado. Y la inclusión para el otro lado la podemos probar mucho más sencillo. Es decir, el método auto sabe resolver eso que fuimos haciendo a mano. Y la pregunta es, ¿qué preferimos? ¿Hacer las cosas a mano o hacer las cosas automáticamente? Y yo creo que la respuesta de eso es, depende del punto en el que estamos, del aprendizaje del asistente, el aprendizaje de la teoría que estamos formalizando. En ese sentido, si estamos empezando a usar el asistente, hacer las cosas a mano nos puede ayudar a ir entendiendo algunas particularidades. Lo mismo que Iván dice, para mí cuando es obvio es con auto y si no a mano. La pregunta es, ¿obvio para quién? Porque quizás hay cosas que son obvias para el asistente, pero no son obvias para vos. O son obvias porque estás usando un andamiaje, unas librerías, muchas librerías, pero que vos todavía no aprendiste esa parte de la teoría. Entonces, ahí me parece que hay otro factor importante a tener en cuenta, que es ¿por qué formalizamos? Toda la prueba sale consigo. Capaz es un planteo medio hippie, pero si uno tuviera un auto demasiado poderoso, podría saber si algo es verdad o no, pero se perdería el insight. No entendería por qué. Sí, me parece, eso dice Álvaro, y me parece que para mí va muy por ahí la cuestión. Es decir, es como, tengo que programar algo, se lo pido a ChatGPT y yo no aprendí a programar eso. Ya sé programar eso, sé que es tedioso, entonces se lo pido a ChatGPT. Y acá Pedro dice, bueno, en realidad no tiene ningún sentido esta prueba que hiciste, porque sale así de fácil. No. Auto. No sale con sim, pero sí con auto, seguro. Bueno, pero está buenísimo eso. Digo, Sale con sí. ¿Por qué? O Ajá. sea, después cuando no te sale ni con sí ni con auto, ¿qué haces? Bueno, entonces ahora voy a tratar de relacionar lo que estuvimos haciendo acá, en este asistente, este ejemplito, con algunas cosas. ¿Se acuerdan que, bueno, ahora ya saben cómo luce un asistente? Un asistente que es bastante particular, que nos permite escribir pruebas matemáticas de una manera bastante cercanas
a prosa matemática, que podríamos hacerlo más o menos cercano a la prosa matemática como quisiéramos, o no tanto como quisiéramos, pero sí lo podemos hacer un poco más cercano. Y otra cosa que vemos es esta idea de, en todo momento, tengo lo que se llama el objetivo de lo que tengo que probar. Tengo mucho problema con el puntero. No sé dónde está el puntero. A ver. Ahí está. Todo el tiempo tengo acá abajo lo que se llama el estado de la prueba. Cuando enuncié el teorema, lo único que tengo es lo que tengo que probar es todo. Y después voy haciendo pasitos que van descomponiendo esa prueba, ¿sí? Acá yo podría haber dicho... Acá yo podría decir, usar primero el axioma de extensionalidad, ¿sí? Para probar lo que dije acá, ¿no? X es igual a Y, sí, solo sí, X está incluido en Y e Y está incluido en X. Y ahí me va diciendo, bueno, ahora tenés que hacer eso, pero usando ese axioma, capaz que sabés mejor qué tenés que hacer. Y por otro lado están lo que se llaman las tácticas, que una táctica acá es SIM, ¿sí? Y SIM es una de esas tácticas medio poderosas que las programó alguien y que nos simplifica la vida. Otra forma de hacerlo, la forma más vieja de hacer pruebas en estos asistentes era diciendo, bueno, tenés que probar eso, entonces aplicar la regla de extensionalidad. Ya sé por qué. Fíjense, voy a poner acá arriba qué es la regla de extensionalidad. La regla de extensionalidad es un sí, solo sí. Y yo en realidad tengo que probar un igual. Entonces, para probar un igual, no puedo usar una regla de extensión, cuya conclusión es un sí, solo sí. Entonces, si quiero hacerlo paso a paso, tengo que decir, usar la regla de eliminación del sí, solo sí. Y dice, si tenés una regla que P es algo que no sabemos quién es, puede ser cualquier cosa. P, sí, solo sí, un conjunto es igual a otro conjunto, entonces tu segundo objetivo es probar P. Entonces ahora sí podemos decir, bueno, sí, efectivamente yo tengo la regla de extensionalidad. Ahí está. Entonces, veamos cuando digo if de 2 es la otra eliminación del sí, solo sí, y me dice, si vos podés deducir, bueno, una igualdad de conjuntos a partir de Q, y podés probar Q, entonces ya te sirve. Entonces, usando la regla de extensionalidad, yo sé que aparece mi Q, ¿sí? Mi Q es la doble inclusión, y ahora mi objetivo es una conjunción. Mi objetivo es esta conjunción. Entonces ahora puedo decir, bueno,
aplica la regla de introducción del i, que es exactamente la regla que yo les mostré antes. ¿Sí? Y entonces ahora tenemos el punto donde me dice, bueno, tenés ahora dos objetivos, una inclusión y la otra inclusión, y así voy usando. Entonces ahora puedo decir, bueno, usar la regla de introducción de subconjuntos. Y ahora me dice, bueno, tu primer objetivo se transformó en esta otra cosa. Asumí que tenés un X, asumí que el X está en la unión de A con B intersección C, y demostrá que X está en esa cosa. Entonces, ahora, fíjense que siempre me voy trabajando en el primer objetivo. Ahora tengo que demostrar que algo está en la intersección, entonces puedo usar la regla de introducción de la intersección. Ahora tengo que demostrar que X está en la unión de A y B, asumiendo que X está en la unión de A y B intersección C. Y acá empezamos a ver una cosa interesante, que es, hasta ahora yo podía ir refinando la conclusión. Pero ahora, ¿qué regla puedo usar para demostrar que A está en la unión de, que X está en la unión de A y B? ¿Qué cosa? Int de 1. De que existe se llamaría así. ¿Pero por qué int de 1? Para que no me da de izquierda la intersección. Pero ahora estoy con la unión, ¿no? Sí, pero es la mancha la conclusión. O sea, si tenés intersección está en el primer lado y eso mancha con la conclusión. Ah, o sea, pero, a ver, yo te hago caso. Pero No me doy cuenta. Si existe el int de 1. Int de 1. Si existe, deberían dar. Y ahí está, por assumption. Pero no me doy cuenta, porque ahora quiero ver que X está en la unión de A con B. Entonces sigo haciendo una mancha abajo. Ah, ok. Yo voy a... No sé bien qué está pensando Pedro. Yo lo que leo acá es que... Voy a hacerlo acá, perdón. Lo único que sé es que X está en una unión, ¿sí? X está en la unión de A con B intersección C. Entonces lo que querría hacer es lo mismo que hice en la prueba más estructurada, de decir, o bien X está en A, o bien X está en B intersección C. ¿Sí? Porque si no sé en cuál de los dos está, no sé si tengo que elegir si tengo que decir que X está en A o que X está en B. Ok. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Ahora necesito algo que me destruya un poco lo que está como hipótesis. Y no estoy seguro que esto vaya a funcionar. Perdón. Vamos a usar la regla de eliminación de la unión. Me dice, si vos sabés que, no sé si se acuerdan cuando vimos la regla de eliminación de la unión, era algo medio feo. Pero básicamente me dice, si vos querés probar que algo vale, en este caso que X está en la unión de A y B, asumí que X está en la unión de dos conjuntos. Asumiendo que está en el primer conjunto, probá que está en la unión de A y B. Y asumiendo que está en el segundo conjunto, asumí que está en A unión B. Y ahora voy a hacer algo que es ahí mismo decir, sí, yo puedo asumir que la primera cosa es cierta, es decir, que X está en una unión. Y me desapareció. Antes de hacer este pasito, yo tenía 5 subobjetivos y ahora digo que tengo 4. ¿Por qué? Porque
tengo como hipótesis que X está en la unión de A con B intersección C. Y ahora sí puedo centrarme en el primero de esos objetivos y va a ser la regla de unión 1. Y ahora tengo que probar que X está en A, pero esa es justamente la hipótesis que gané por haber hecho eliminación de la unión. Y ahora, para no aburrir tanto, voy a usar símiles, ¿sí? Y ahora tengo que hacer algo parecido, asumiendo que X está en la unión de A con B intersección C, demostrar que X está en A unión C. Porque asume alguna precedencia entre la unión y la intersección, que en este caso la intersección pega más fuerte que la unión. Y una cosa que podríamos decir matemáticamente, ¿qué diríamos? Bueno, es un caso análogo, ¿no? Y acá, si fuera tan así, podríamos poner más. Y más significa hacer lo que acabas de hacer una o más veces. ¿Sí? Pero es medio tramposo esto. ¿Por qué es medio tramposo? Porque... no. Funciona bien, funciona bien. Y ahora nos queda la otra... fíjense. Después de hacer extensionalidad, nos quedaba una conjunción. Y ya probamos la primera parte, ahora nos queda esta otra parte. Y supongo que esa otra parte, la forma... bueno, ¿cómo podemos hacer? Como tengo que demostrar que algo es un subconjunto de otra cosa, uso la regla de introducción de la intersección, de subconjuntos, y como tengo que demostrar que algo está en la unión, acá estoy de vuelta, pareciera que no sé qué tengo que probar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué regla usaríamos? Para concluir lo que tenemos del lado izquierdo, ¿alguna de la intersección con el antecedente? O sea, el punto de la unión es que si yo digo usar, tengo que decir o está en A o está en B intersección C. No, porque necesitaría hacer introducción de la unión. Tal vez acá, si lo pensamos matemáticamente, diríamos, bueno, fíjate en tu antecedente. Tu antecedente te dice que está en una intersección. Por lo tanto, podés asumir que está en ambos. Y ahora te fijas en cada uno, si está en B, si está en A, entonces ya está, sabes cuál vas a usar. Si está en B, entonces, bueno, yo creo que la forma más clara es usar seguramente la eliminación de la intersección. Y entonces esto, lo primero es la hipótesis que tengo. Entonces me dice, bueno, asumí que está en A unión B, que está en A unión C, y demostrar que está en A unión B intersección C. Y entonces ahora puedo decir, bueno, hace eliminación de la unión, pero le voy a decir con quién.
¿sí? Y si nos fijamos en la eliminación de la unión, ¿por qué me apareció? Ahí está. Yo tengo un C que va a ser el X. Bueno, no voy a hacer. Sí. Vamos a decir quién es A unión B. Entonces le voy a decir A y B. Entonces me dice, si vos podés demostrar que hay un elemento en A unión B y asumiendo que ese elemento está en A, podés probar que X está en A unión B intersección C y además podés demostrar que asumiendo que ese elemento está en B, demostrar que ese elemento está en la intersección, entonces ya está. Perfecto. Lo primero es una hipótesis. X es ese elemento. Ahora gané como hipótesis que X está en A, entonces puedo decir la primera regla de introducción y entonces ahora tengo la hipótesis. Y ahora puedo hacer algo parecido con la regla de eliminación de la unión. ¿Con quién? Bueno, ahora con A y con C. Y entonces me dice, si vos tenés un elemento en A unión C y asumiendo que ese elemento está en A, podés demostrar que ese elemento está en A unión B intersección C, y asumiendo que ese elemento está en C, podés demostrar que ese elemento está en A unión B intersección C, ya terminaste. Y Álvaro dice, ¿alguna distributiva? No sé distributiva de qué te referís, porque justamente estamos tratando de demostrar la distributividad. Pero la primera cosa es una hipótesis y ahora lo que sigue es lo que había hecho antes. Y ahora fíjense lo que tengo. Tengo que, asumiendo que X está en B y que X está en C, demostrar que X está en la unión de A con B intersección C. Entonces eso lo puedo hacer con unión 2, introducción de la unión, esto lo puedo hacer con introducción de la intersección y esto con assumption un par de veces. Y ahí terminó mi prueba, perdón. Y cuando termino las pruebas de esta forma, el último lo tengo que decir con by y ahí le gusta. Y ahí terminó mi prueba, ¿sí? Esta era la forma en la cual se escribían pruebas hasta hace algunos años en Isabel, y hoy en día la forma es la primera de las formas que vimos. Y cada una de estas rule, assumption, sim, es lo que se llama una táctica. ¿Qué hace una táctica? Se fija cuál es el objetivo que tengo que probar y me transforma ese objetivo en uno o más nuevos objetivos. Y si nos fijamos en qué es congí, bueno, congí es un axioma que dice para demostrar P y Q, tenés que demostrar P y tenés que demostrar Q, ¿sí? La regla de introducción de la conjunción. Iván dice, con razón nadie los usaba hasta hace poco. Pero ojo, Isabel ZF sí se usó, de hecho lo usó mucho Larry Paulson, y lo hizo casi todas las pruebas con ese estilo viejo. Lo sigue usando el estilo. Y la gente, de hecho, en Lean se parece mucho a este estilo, más o menos, una combinación, pero es más este estilo que el otro estilo de... ¿Cómo? Ah, sí, y hay cosas más feas. Por supuesto que siempre hay cosas más feas.
Pero quería mostrarles otra cosa, que en realidad subset i no es un axioma, sino que subset i es un lema. ¿Sí? Es decir, acá vemos que podemos combinar lemas de una manera razonable y que todo el tiempo el asistente de prueba está chequeando que el uso que hacemos de los lemas sea correcto. Es decir, si yo quiero usar introducción de subconjunto, tengo que asumir que X está en A y probar que X está en B. Si yo pude hacer eso para cualquier X, entonces puedo concluir A implica B. A contenido en B. Y la táctica de assumption es básicamente una táctica que se fija qué hipótesis tengo en mi contexto y a partir de esas hipótesis, y si mi objetivo es una de esas hipótesis, entonces se terminó la prueba. ¿Cuándo se termina la prueba? Cuando no me queda ninguna hipótesis, no me queda ningún objetivo por probar. ¿Y qué es SIMP? SIMP es una táctica más. Es una táctica que intenta hacer muchas cosas. ¿Sí? Acá está la definición de esa táctica. ¿Y en qué se programa SIMP? En el lenguaje en el cual está programado el asistente de prueba. ¿Alguien quiere preguntarse algo sobre eso? No, comento que esa es la interfaz, digamos, sí. Entonces, bueno, uno lo sabe, pero... ¿En qué sentido esa es la interfaz? Esa es la configuración de SIM para poder usarlo interactivamente, pero claro, el programa en sí es alguno de los otros. No sé si SIM método, alguno de esos. Bueno, sí, esto es no estoy entendiendo el comentario, tal vez. No, que esas 10 líneas que estás viendo ahí, 12 líneas, es solamente una cascarita externa del programa SIM. Es mucho más... En realidad acá dice, bueno, sí, aplicar el SIM method, que podríamos ver qué es. Eso debe ser el... Pero también hace otras cosas, como en el contexto pone todos los hechos. Sí, es burocracia. Me estoy quedando sin batería. Es burocracia, pero mi pregunta iba a otro punto. Sí. Mi pregunta va a otro lado. Si yo puedo programar mis propias tácticas, Álvaro dice, ¿qué tan grande queda la táctica si desplegás las definiciones? ¿Es un programa muy sofisticado? En realidad probablemente no, pero el punto es que sabemos programar y nunca expandimos los programas. Programamos modularmente, así como queremos formalizar modularmente, queremos programar modularmente, y modularmente significa generando capas de abstracción de manera que podamos lidiar con esa sofisticación. Pero mi pregunta iba a otro lado. Mi pregunta va a lo siguiente. Si yo puedo programar mis tácticas, ¿qué me asegura a mí de que no estoy haciendo trampa con mis tácticas? Por ejemplo, ¿qué me impide a mí hacer una táctica que dice, ya está todo probado? Después se queja. ¿Quién se queja? ¿Y por qué se queja? El compilador se queja. Dice, no se sigue esto de lo que tengo. Sí, Mati dice que el compilador se queja. Pero no es de la táctica, el verificador de la prueba.
Ok, entonces no es el compilador, sino el verificador. Pero en algunos casos es un compilador también. Bueno, supongo que las tácticas tienen que dar la prueba. Sí, el punto es que estos sistemas están pensados de una manera donde hay lo que se llama un kernel, que es una partecita muy pequeña, donde tienen una interfaz que no podemos modificar como usuarios de los sistemas y que si queremos tener seguridad o certeza sobre la corrección de ese núcleo, tenemos que inspeccionar unas cuantas miles de líneas de código y eventualmente podríamos reimplementar esas líneas de código para quedarnos más o menos conformes. Buenas, perdón, me quedé sin batería. Ahora retomamos. Bueno, ahí estamos. Esperen que comparta de vuelta. Entonces decía que la manera en que, o la razón por la cual podemos confiar en los asistentes, más allá de que podemos definir nuestras propias tácticas, es que los asistentes nos proveen una interfaz para programar nuestras tácticas, pero no nos dejan hacer cualquier cosa. Es decir, cuando definimos una táctica, decimos, esta táctica prueba este tipo de objetivos, pero el kernel, el núcleo, no se toma muy en serio lo que le estamos diciendo. Y efectivamente chequea por su cuenta que lo que hacemos en nuestra táctica efectivamente prueba lo que nuestra táctica dice que prueba. ¿Sí? Es decir, tenemos el kernel y por fuera del kernel tenemos las tácticas que podemos programar y hay una comunicación entre esas tácticas y el kernel de manera que
cuando el asistente, cuando usamos una táctica, hace una prueba, hace algo que pretende ser una prueba y el kernel verifica que efectivamente sea una prueba. ¿Qué sistema formal usa el kernel para ese chequeo? Depende cada asistente de prueba, ¿sí? En este asistente de prueba, la lógica subyacente a Isabel está basada en teoría de tipo simple, que ya veremos en la próxima clase cómo es la correspondencia. Pero básicamente es modus ponens. Casi nada más que modus ponens en este caso. En Lean y Agda, bueno, es una teoría más compleja, pero que se puede explicar en unas cuantas páginas, digamos, no mucho más. Creo que yo no tengo muchísimo más para decir. No sé si hay preguntas. ¿Y por qué no mostrar cómo programar una táctica? Porque no es un objetivo que me había puesto para esta clase. ¿Cómo? ¿Tenés ahí una colección de tácticas programadas que puedes mostrar? Pero hay como que ya tenés una especie de idea, ¿no? Esto de poner varias tácticas entre paréntesis y poner un más, ya es un ejemplo de un programa. Sí. A ver cómo. En cierto sentido, porque de repente lo que uno hace en matemáticas no es práctico. ¿Escuchan a Pedro cuando habla? Igual, pero puede decir pues, que vos en matemáticas, por ejemplo, decís, quiero entender una expresión algebraica, que bueno, distribuyo todo y cancelo. Por ahí eso es similar a lo que estás haciendo ahí y son 2 o 3 tácticas de ese tipo que decís, hace esto repetidamente. Ajá. Ese no sé si me entienden. Sí, Pedro dice que este uso del más se parece a cuando, no sé, aprendemos a resolver ciertas expresiones algebraicas y decimos distribuí todo lo más que puedas. Y todo lo más que puedas es este más, ¿sí? Y de alguna manera ese todo lo más que puedas, si interpreto bien lo que dice Pedro, es un programa que nos damos a nosotros mismos cuando estamos computando. Este más sería como un programa que le damos al probador para decirle, aplica esto tantas veces como puedas. De hecho, el nombre de este más en Isabel es una táctica de alto orden. Es decir, es una táctica que toma una táctica y te produce otra táctica. Un poquito decorado. ¿Por qué un poquito decorado? Porque recordad que si lo usas de forma muy ingenua, se mete en bucles infinitos. Sí, ese es otro tema que tienen las tácticas. Las tácticas pueden fallar. Si yo acá, en vez de poner introducción de la intersección, pongo introducción de la unión, 1, me dice, no pude aplicar tu método de prueba. ¿Sí? La táctica en este caso se llama regla y un I1 es el argumento que toma esa táctica. Entonces, las tácticas pueden fallar, las tácticas pueden, como son programas, pueden ejecutarse, pueden entrar en un loop y se cuelga. Nada de eso pone en tela de juicio la validez de las demostraciones de un asistente, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque
no estamos construyendo una demostración. Yo no puedo concluir acá, fíjense, el by está en rojo, me dice que falló todo. En cada una de estas liñitas hay subrayados rojos indicándome errores que desaparecen si hago lo que tengo que hacer. Entonces, el punto que quiero decir es, una cosa es que tengamos un error en la construcción de una prueba y otra cosa es que haya un error en una prueba formal que construimos en un asistente. ¿Sí? Cuando tenemos una prueba, bueno, en este caso el asistente nos lo dice diciendo teorema, el nombre del teorema y el enunciado del teorema. Fíjense que acá no nos queda ningún objetivo por demostrar. Si teníamos un error o si tenemos una prueba incompleta, nos dice, te queda un objetivo todavía. Y tenemos que seguir trabajando hasta completarlo. No sé bien cómo formularlo, pero es como, yo desde mi competing ahora es que intentaría hacer apenas de suceder esto, quiero probar algo, o mejor dicho, quiero formalizar algo. Entonces, lo escribo en papel, hago la prueba, y después lo único que intentaría hacer sería como traducirlo, digamos. Esto que escribí en papel, escriba esto. Pero no entiendo la diferencia entre hacer eso y como que acá creo que estás buscando una prueba o estás tratando, entonces no entiendo cuál es el objetivo realmente. Ajá. No sé si escucharon la pregunta de Martín. Martín dice, bueno, si yo quiero formalizar algo, lo que haría es hacer la prueba en papel y después ver cómo paso esa prueba a papel. Cómo paso esa prueba al asistente de prueba. Y me dice, sin embargo, acá veo que vos fuiste construyendo la prueba. Bueno, tal vez los asistentes de prueba son el nuevo papel, en un punto. Tal vez nos falta para llegar a eso, tal vez tenemos mucha más libertad al usar el papel, podemos hacer diagramas que en los asistentes no, o no todavía. Puedo hacer cosas cuentitas y acá pareciera que no puedo hacer cálculos. Me parece que primero no tengo una respuesta definitiva, pero sí creo que depende mucho de por qué estás formalizando, que es algo que no dije. O solo lo dije, di un motivo de por qué formalizar. Formalizamos para tener absoluta certeza de la corrección de argumentos matemáticos. ¿Pero es la única razón por la cual formalizar? Por ejemplo, yo no hace tanto formalicé eso que les dije al principio, que toda permutación finita se puede escribir como una composición de transposiciones. Y en realidad, uno de los motivos por los cuales lo formalicé fue para entender la prueba. ¿Sí? Que es algo completamente distinto a tener certeza. Creo que nadie que hace matemática tiene dudas sobre ese resultado. ¿Cuál es el punto, entonces, de hacerlo? Bueno, yo quería entender por qué. ¿Y por qué? Bueno, porque eso lo quería usar para entender otra cosa. Y no me fijé cuál es la prueba del libro, de un libro de álgebra, sino que me puse a hacer intentos, en parte en papel y en parte con un asistente para hacer esa prueba. Y quizás en el fondo no es otra cosa, mi prueba no es otra cosa que la prueba de ese teorema, con seguramente desde mi ingenuidad matemática, pero aprendí cosas. Entonces me parece que, ¿por qué? Entonces, si vos querés tener certeza de un resultado, de una podés usar el esquema este de tengo la prueba en papel y después voy viendo cómo la traduzco. Quizás en ese sentido harías una prueba más de en este formato. Este otro formato es muy bajo nivel, todo el tiempo.
Pero en realidad, cuando hacemos pruebas matemáticas, otra cosa que pasa es que sabemos que hay cosas que son obvias. Entonces, para lo obvio, vos podés decir, no me voy a calentar en hacer una prueba. ¿Sí? Y esto es un ejemplo claro de que tal vez en un razonamiento grande me aparece esta necesidad de distribuir la unión con la intersección y pongo by auto. Ni siquiera nombro este resultado porque se puede hacer automáticamente. Si funciona. Si funciona, por supuesto. Si no funciona, Si no funciona, entonces... asumo verdadero. Si no, y ahí hay formas de encarar una formalización. Si yo sé que un resultado es cierto y lo necesito para avanzar en lo que más me interesa, puedo enunciarlo, puedo decir, asumilo como un axioma por el momento, usalo todas las veces que quieras, y después cuando terminaste lo que te interesa, vas al detalle. ¿Sí? Un poco esta idea del blueprint es eso. Yo quiero llegar a este objetivo, a este teorema grande, y voy a tener que probar estas cositas pequeñas. Quizás en una primera pasada puedo decir, asumí esas cositas pequeñas, combiná esas cositas pequeñas en la prueba del teorema grande, y después vas completando esas cosas. Y eventualmente esas cosas se pueden resolver automáticamente. También puede ser que vos creas que algo es un teorema. Y lo creas porque intentaste construir un par de contraejemplos y no lo encontraste. No encontraste contraejemplos. Entonces empezás a decir, bueno, como no encontré contraejemplos, tiene que ser cierto, por lo tanto voy a empezar a probarlo. Bueno, capaz que se te escapó el contraejemplo. Y hay, justo no en Isabel ZF, pero sí en Isabel, en otros hermanos de Isabel Hall, tienen algo que se llama hammers. En particular se llama sledgehammer. Es un martillo que vos le das un enunciado e intenta diferentes cosas. Una de las cosas que intenta, bueno, no sé si es sledgehammer, pero algunas otras herramientas parecidas, a construir contraejemplos. Entonces, vos tenés una conjetura, lo primero que haces es decir, trata de encontrar contraejemplos, lo dejás ejecutarse un rato, no encontró contraejemplos, se lo das a Sledgehammer, y Sledgehammer lo que hace es no solo tratar de usar estos métodos, estas tácticas como SIM, auto, que tienen cierta inteligencia, sino usar probadores automáticos de teoremas, que es una cosa completamente distinta a los asistentes de prueba. Un probador automático de teoremas lo que hace es, vos le das un enunciado y trata de construir una prueba, o trata de demostrar que no es refutable, y la interfaz entre Isabel y esos probadores automáticos hace que si te dicen que no es refutable, te reconstruye una prueba. ¿Sí? Pero eso es algo completamente distinto. Porque en este caso, hay muchos teoremas que son lo suficientemente complicados para esos probadores automáticos. Calting problem, sí. Construís una prueba manualmente y el asistente la verifica. No entiendo, Álvaro, a dónde vas con eso, porque eso es lo que estamos haciendo, pero lo que yo estoy diciendo es que con los probadores automáticos de teoremas, el probador, digamos, no todos construyen la prueba, pero algunos, cuando los interfaceas con asistentes, sí se construye una prueba. ¿Por qué? Porque el kernel de los asistentes de prueba necesita sí o sí una prueba. ¿Sí? Y una prueba en el sistema lógico que use ese asistente de prueba, porque el probador automático capaz que usa otra lógica. Entonces ahí hay un trabajo. También puede ser que usemos los asistentes para enseñar matemática. Entonces,
ahora estamos en un punto intermedio entre probar cosas nuevas, traducir pruebas, pero me parece que es muy factible que el día de mañana empecemos a enseñar matemática con estas cosas. Ya se hace en algunos lados. Que ya se hacen. Acá cuando Acá cuando Mati tenga ganas, vamos a empezar a usarlo en introducción a la lógica. no quedaron en nada. ¿Cómo estamos del otro lado de la pantalla? Bueno, si no hay preguntas, les invito a que empiecen a pensar proyectos de formalización y en principio nos vemos el jueves a las 10. Bueno, adiós. Chao, hasta luego. Chao, chao. Adiós.